¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Bienvenidos hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a meditar en torno al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 en adelante. Así les estaba hablando cuando de pronto se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento quedó sana la mujer. Al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y a la gente alborotando, dijo: Retiraos, la muchacha no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero una vez echada fuera la gente, entró él y la tomó de la mano, y la muchacha se levantó. Esta noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree, hermanos. Fíjense bien el ejemplo. Tenemos aquí dos ejemplos, dos testimonios de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de las personas que creen en la palabra de Dios, que creen en sus promesas, que creen en que Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Tenemos aquí el primer ejemplo de un jefe de la sinagoga. Es un sacerdote, jefe de sacerdotes en la sinagoga donde él servía, que se llamaba Jairo. Oigan bien, viene Jairo buscando a Jesús. ¿Para qué? Para que prácticamente resucite a su hija. Pongamos atención, ¿cómo dice Jairo? Mi hija acaba de morir, pero ven, Jesús, ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Esta es la fe de Jairo, hermanos. Esta es la fe de Jairo. Entonces él, siendo sacerdote, reconoce y sabiendo y escuchando todo lo que es capaz de hacer Jesús, él viene y dice que se postra ante Jesús y le hace esta petición con fe, confiada en que Jesús es capaz de resucitar a su hija, aún cuando ya está muerta. Él dice: si tú impones su mano sobre ella, vivirá. Esa es la fe que tiene Jairo. Y vemos cómo reacciona nuestro Señor Jesús con un gesto tan caballero, con una prontitud, con una diligencia, con una apertura, con una gran disposición de querer ayudar ante la petición de este Hijo de Dios, que está clamando con fe, confiando en que su Padre Celestial, a través de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, va a actuar en su familia, en su hija. Entonces Jesús dice que inmediatamente se levantó y siguió a Jairo. Se pusieron en camino hacia la casa de Jairo y lo seguía una gran multitud. Y en medio de ese caminar, de ese trayecto hacia la casa de Jairo, se encontraron con una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre. Y entonces esta mujer pensaba a sí misma, y vemos cómo en el paralelo de San Marcos nos menciona que ella había gastado su fortuna de médico en médico, buscando, confiando en médicos, y no logró sanar, más bien empeoró su salud. Entonces, hermanos, viene ella, habiendo escuchado de lo que es capaz de hacer nuestro Señor Jesús, confiando en su palabra. Ella se postra también y queriéndose acercar poco a poco, pasando desapercibida, arrastrándose por el piso hasta tocar
el manto, la orla del manto de nuestro Señor Jesús, ella recibe ese milagro que ella estaba creyendo desde antes de tocar su manto. Entonces ella iba creyendo. Dice, si solo toco el manto de mi Señor, yo recibo sanación. No importa qué cantidad de años tenga mi enfermedad. Pueden ser 12, 15, 20, 30 años. Si yo tengo fe en Jesús, Él es capaz de sanar. ¿Por qué? Porque todo es posible para el que cree, hermanos. Todo es posible para el que cree. Entonces sigue caminando después de esta sanación que recibe esta hija. Y le dice también Jesús, hija. Oigan bien, pongan atención, le dice, hija, ánimo. Hija, ánimo. Tu fe te ha salvado. Qué importante es tener fe en nuestro Señor para poder recibir esas sanaciones, para poder recibir ese milagro, para poder recibir la vida que Jesús quiere darnos a nosotros, vida y vida en abundancia. Pues llega Jesús a la casa de Jairo y ya estaban prácticamente en lo que nosotros llamamos la vela. Entonces dice que Jesús llega y dice, fuera de aquí, fuera de aquí. ¿Por qué? Porque la niña no está muerta, la niña está dormida. Y esta gente, estos flautistas, que era su oficio estar de muerto en muerto, estar yendo a animar con flautas, ya sabían, identificaban cuando una persona estaba muerta. Entonces estos se burlaron de Jesús. Cuando Jesús dijo está dormida, se burlaron, como quien dice, este no sabe. ¿Qué sabe este? Nosotros sabemos de muertos, miramos a cada rato, visitamos casas donde mueren personas a cada rato. Pero ¿qué? Lo que no sabían ellos es del poder, de la autoridad que tiene Jesús sobre la muerte, del amor que tiene Jesús para salvarnos y de que viene a traernos vida y vida en abundancia. De tal manera que Jesús se acerca a la hija de Jairo y dice que tomó su mano y inmediatamente se levantó, volvió a la vida, hermanos. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios y todo es posible para aquel que cree. Pero qué importante es, en primer lugar, acercarnos a Jesús. ¿Pero cómo? Con fe, confiando en que Jesús puede ayudarnos y Él quiere también. Y lo vemos como Él muestra su disposición, su querer, cuando inmediatamente se levanta y atiende la petición de Jairo, se dirige hacia su casa. Pero postrarnos, hermanos, esa petición, postrarnos, clamar, entrar profundamente en la oración para clamar a Dios y reclamar sus promesas para que Él actúe en nuestra vida. Hermanos, por ahí escuché un día un testimonio de un matrimonio que por un u otro motivo se separó. Pero vino la mujer y en vez de seguir consejos de flautistas, no, búscate otro. No, ya tenés derecho a casarte de nuevo. Si este te fue infiel, vos búscate otro. O hacer lo mismo. Esos son los flautistas, los alborotadores, que dicen esto ya está muerto, aquí no hay salida. Pero no, ella se puso, dobló rodillas y empezó a orar, empezó a ayunar, empezó a creer en Jesús, empezó a clamar a Dios, levantando su clamor, levantando oración. Hermano, después de un tiempo, su hombre, su esposo, volvió y pudo restaurar su matrimonio con la ayuda de Dios. Claro, no estamos diciendo que fue fácil, no estamos diciendo que fue el día siguiente, inmediatamente se levantó ese matrimonio. Pero lo que sí estamos diciendo y que da testimonio esa persona es que nada es imposible para Dios, que todo es posible para aquel que cree. Y ella, miren, levantó clamor, se puso en oración, hizo su ayuno y ella fortaleció su fe en la oración y creyó en que Jesús podía restaurar su matrimonio, aun cuando había su esposo cometido pecado contra ella. Ella perdonó y estuvo dispuesto a recuperar y a luchar por su matrimonio para que su matrimonio fuera restaurado. Hermano, aunque te digan, tienes 20 años de enfermedad, ya no se va a levantar usted de ahí, de ese pecado, ahí vas a quedar, ahí te vas a quedar, ya no tienes solución. Ese problema económico, ese problema de salud, ese problema en tu matrimonio, en tu familia, ya no tiene solución. No, hermano, si usted cree en Jesús, si usted ha conocido a Jesús, nada es imposible para Él y para nosotros. Si creemos en Él,
Todo es posible, hermanos, todo es posible. Por tanto, hermanos, cada vez que nos acerquemos al Señor, acerquémonos confiadamente y postrémonos ante Él para poder hacer nuestra petición que el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, que pasen un feliz día y que el Señor nos permita tener esa fe como Jairo, esa fe como la mujer hemorroísa y poder recuperar nuestra vida, poder recuperarnos y levantarnos, porque la mujer, la sangre es que nos da vida a nosotros, hermanos, y estaba perdiendo la sangre, dice esa mujer, estaba perdiendo la vida. ¿Qué circunstancias, qué situaciones, qué amistades o qué relaciones a nosotros nos hacen perder la vida? Pero el Señor es el único que nos puede dar vida, porque el pecado se alimenta de nosotros, el pecado nos roba, el pecado nos va quitando la vida, pero el único que nos da vida es Jesús de Nazaret, hermanos. Que Dios los bendiga y que pasen un feliz lunes. Ganar el mundo entero si te pierdo a ti.